Primera razón que les voy a dar. Las expresiones realistas que usa el Señor. Por ejemplo, comida verdadera o comida real. En el versículo 55. En el versículo 55 también, bebida verdadera o bebida real. Y además de eso, en el versículo 54 y de versículo 54 para adelante, el Señor cambia la forma o la palabra que usa para comer. En griego koiné hay dos palabras. ¿Okay? Está phage, está phagen y está trogon. ¿Okay? Hasta el versículo 53 el Señor está usando phage, que es comer, como ingerir alimento normal, natural. Pero en este momento, en el versículo 54 y del versículo 54 en adelante, Él cambia a trogon, jotrogon, ¿no? Que significa roer, masticar. Entonces, aquí el Señor utiliza una expresión mucho más fuerte, mucho, para matizar la literalidad de su intención. Y así fue como lo entendieron aquellas personas, y por eso se escandalizaron. O sea, si la intención del Señor fuese que su mensaje fuese entendido de forma simbólica, ¿por qué lo hace literal? Entonces el Señor estaría induciendo a error a las personas que le están escuchando. El Señor no actúa así, por favor. Segunda razón. Es imposible una interpretación meramente simbólica, porque en la Biblia, escuche bien, en la Biblia cuando se habla de comer la carne y beber la sangre de alguien, se refiere a destruir a una persona o a perseguir sangrientamente a alguien. Si a tono con toda la Biblia, con toda la Biblia, o sea, si el Señor estuviese hablando simbólicamente de comérselo o bebérselo, estaría diciendo, de acuerdo con toda la Biblia, que para tener vida eterna hay que perseguirlo, hay que maltratarlo, hay que destruirlo. Refiérase, por ejemplo, al Salmo capítulo 26, versículo 2, Isaías capítulo 9, versículo 20, Isaías capítulo 49, versículo 26 y Miqueas capítulo 3, versículo 3. Es imposible que el Señor esté hablando simbólicamente de comérselo o bebérselo, porque estaría yendo en contra del sentido de toda la Escritura con respecto a esas mismas expresiones. Repito, si estuviese hablando simbólicamente de comérselo y bebérselo, estaría diciendo que para tener vida eterna y para estar en buenos términos con Él y tener comunión con Él y comunión con el Padre, habría que destruirlo, habría que maltratarlo y perseguirlo sangrientamente. Tercera razón que les voy a dar. El sentido con que aquellos oyentes interpretaron las palabras del Señor. Ese es el tercer sentido. El Señor no les corrigió como hace en otras ocasiones cuando tergiversan o malinterpretan sus palabras, como en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 y siguientes, y en el capítulo 4, versículo 32 y siguientes, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 6 y siguientes. Entonces, el Señor Jesús más bien corrobora la impresión realista de aquel público. Aún con el peligro de que sus discípulos y apóstoles le abandonaran. Para que ustedes vean. Cuarta razón que les voy a dar. El uso que San Juan hace de carne. Ya hemos dicho, del griego sarx. Para referirse a la corporeidad, realidad material, literal, real e histórica. En la forma y manera en que San Juan utiliza carne para referirse a la corporeidad de algo, a la realidad material de algo, a la literalidad de algo, a la realidad e historicidad de algo. Recuerden mis amores, San Juan está yendo, entre otras cosas, en contra de una herejía del primer siglo, que era el gnosticismo. Y sus tres cartas también vemos vestigios de esta lucha que él tenía en contra de esa herejía, que proponía la maldad, digamos el obstáculo que representaba lo material y lo carnal y lo corpóreo para acceder a lo divino, para trascender, etc. Entonces, San Juan, que está yendo en contra de eso, y déjeme decirle, había gnósticos cristianos
gnósticos cristianos, que proponían que Jesucristo el Señor, el Verbo, no había venido en carne nada, porque la carne era mala. Entonces, lo que murió en la cruz no fue un hombre, o sea, no fue un hombre con cuerpo, fue una apariencia o fue un espíritu. Imagínense lo que eso representaría entonces para nuestra redención, la cual no se hubiese llevado a cabo si el Señor no hubiese asumido nuestra naturaleza y por lo tanto no nos hubiese representado para satisfacer la justicia de Dios. Por eso es que San Juan no utiliza cuerpo como los otros evangelios. O como San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante, utiliza carne para matizar la literalidad, la corporeidad, la realidad material, literal, real, histórica. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y el Verbo se hizo carne, ¿se acuerdan? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o puso su tienda entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, por eso San Juan utiliza la palabra carne, y por lo cual, indudablemente, cuando el Señor habla de carne en este capítulo 6, en su discurso, está hablando de Él, su cuerpo de Él, que padecerá, morirá y resucitará, glorioso, para poder alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Quinta razón que les voy a dar. La interpretación de todos los padres de la iglesia cuando expusieron y enseñaron sobre el discurso del pan de vida del Señor en el capítulo 6 de San Juan. ¿Cómo es posible que ahora recientemente, hace 500 añitos nada más, pues ahora nosotros sabemos la noción correcta de lo que quería el Señor? Conocemos la intención del Señor. O sea, durante 1500 años estaban todos equivocados. Creían en la literalidad de las palabras del Señor. Estaban mal. Incluso los padres de la iglesia. Discípulos de los apóstoles del Señor que estuvieron ahí. Muchos de ellos santos, que pagaron con su vida y derramaron su sangre para practicar y defender la verdad de Jesucristo y del mensaje de Jesucristo como Él lo había predicado. En cuanto al pan de vida se refiere, en cuanto a este discurso, la forma sacramental de entender este asunto, de la presencia real del Señor. Poquito después de haberse escrito este capítulo 6 de San Juan, en el año 107, San Ignacio de Antioquía dice, se mantienen alejados de la Eucaristía y la oración porque no quieren confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y fue resucitada por la benignidad del Padre. Tened cuidado de no celebrar más que una sola Eucaristía, porque no hay más que una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y no hay más que un cáliz para reunión de su sangre. San Justino Mártir, en el año 165, mucho antes que Constantino, dice, no recibimos estos manjares como si fueran pan ordinario y bebida ordinaria, sino que así como Jesucristo Salvador nuestro se hizo carne por la palabra de Dios y tomó carne y sangre para salvarnos, así también nos han enseñado que el manjar convertido en Eucaristía por las palabras de la oración procedente de Él, in persona Christi, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó por nosotros. San Ireneo en el año 202. Luego los padres alejandrinos como Clemente y Orígenes. Luego Tertuliano en el 220. San Cipriano en el año 258. Y no acabo, hermano, y no acabo. Yo no tengo problema con los hermanos separados. El Señor juzgará a cada cual según su conciencia. Él sabe.
Él sabe. Y los hermanos separados son gente muy buena. Y la inmensa mayoría son bien intencionados. Y muchos se portan mejor que nosotros. Mi problema no es con ellos. El hermano separado que no va a misa, no comete pecado mortal, el pobrecito no sabe. Mis palabras son para usted si es católico. Si usted es católica o católico, usted tiene un grave problema. Porque hay un principio del Evangelio que dice que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir.